Un saludo muy cordial para todos, bienvenidos a la tertulia del podcast, el podcast de la tertulia, en este nuevo capítulo con un nuevo invitado para todos ustedes, saludándolos desde el lugar donde estén, desde donde nos están viendo o nos están escuchando, con un invitado que literalmente representa la palabra antioqueñidad, costumbrismo, inteligencia, la capacidad de repentizar y de rescatar el arte de la oratoria. Juan David Londoño, bienvenido a la tertulia verdolaga para que saludemos a nuestro invitado del día de hoy. Claro que sí, Pote, muchas gracias a vos, a toda la gente que nos va a estar viendo a través del canal de YouTube, también escuchando a través de las diferentes plataformas musicales. Y efectivamente tenemos aquí a un invitado que, como dice su libro, echa puro verso. Para echar verso está solo y es el rey de la materia. Una persona que además ha escrito grandes series de la televisión colombiana, que ha estado involucrado en todo este mundo del espectáculo en diferentes facetas, radio, televisión, etcétera. Y la verdad, un gusto poderlo conocer, porque no había tenido la oportunidad. Un gusto también saber pues, que le gusta el fútbol y el Atlético Nacional. Así que la bienvenida para don César Augusto Betancourt Pucheros. Pucheros. Juan David, Andrés, hombre, muy queridos ustedes dos, muy complacido de estar aquí con ustedes. Pucheros, para mí usted es el mejor trovador que ha parido este país. Usted de verdad tiene una historia, sobre todo que un crecimiento muy rápido tan joven. La vida se le vino muy rápido en muchas cosas. Usted nació en Frontino, hijo de maestros, de profesores, su padre y su madre. Pero, ¿cómo fue eso de que su papá es su gran inspiración para la trova? Fue una especie como de mentor que a él le gustaba mucho y él lo empezó como a upar un poco. Digamos que fue un mentor, pero no deliberado, porque mi papá siempre fue muy aficionado a la trova. Mi papá iba a los festivales, mi papá a finales de los 70, cuando empezó como el auge de la trova acá, escuchaba los festivales por radio. Entonces, en la casa de nosotros era como, no era ajena la trova. Pero él en el colegio empezó ya en los años 80 a hacer un festival intercolegiado. O sea, era tan gomoso él por la trova que organizaba, él era profesor de estética, organizaba festivales para alumnos de distintos colegios y participaban ahí. De hecho, el evento se fue siendo tan bonito que cada colegio empezó a hacer su festival y era un enfrentamiento bonito porque los colegios privados íbamos a enfrentarnos en los colegios públicos. Era una época bonita, hermano, y cuando menos pensó él y pensé yo, varios estudiantes del colegio empezamos a trovar. Y yo resulté trovando y para él fue una sorpresa y más sorpresivo aún que yo empecé a trovar muy bien. O sea, no fue que yo me aficioné, sino que yo al año ya trovaba muy bien y ganaba festivales por ahí infantiles, intercolegiados. Y cuando tuve la edad empecé a participar en festivales ya con grandes y seguí siendo muy exitoso. Entonces para mi papá fue una gran sorpresa. Él fue el camino, pero esto no es una cosa que se sienta con vos, un tutor o un profesor, a enseñarte. Esto es una vaina muy de respuesta individual. O sea, el que va a ser buen trovador Es un don tocado pues por la existencia como Eso quería tal. preguntar, si sentía que era un Ajá. don, si se puso a estudiar, si un día empezó a rimar y se dio cuenta que le funcionaba. Hombre, yo empecé en el año 80 a escuchar trova en el colegio y esa vaina se le vuelve a uno como un Waze interior que le habla en verso y en rima. Entonces yo decía, este man se llama Juan David, yo le buscaba rima a Juan David, este man se llama Andrés, y todo el tiempo con todas las palabras y después uno empieza a armar versos, porque los versos de la trova tienen una medida, o sea, son versos octosílabos y uno empieza a buscar todo el tiempo eso y eso es hasta un tormento. Uno quiere estar todo el tiempo trovando hasta que lo hace muy bien y se le convierte a uno casi como a hablar. O sea, uno puede trovar cuando es buen trovador, como con la facilidad de hablar. César, pero ya metiéndonos en esto, antes de seguir con lo que ha sido su vida, pero tiene que haber un sostén de riqueza del lenguaje, un sostén de vocabulario. ¿Usted de dónde adquirió eso? Bueno, mira, trovar es un ejercicio no muy complicado y lo que necesitas es saber hablar y vos no vas a inventar ahí palabras, vos echas mano del lenguaje que tengas. Si tenés más bagaje cultural y estás habituado con más palabras, puedes ser mejor trovador. O sea, hacer el ejercicio de trovar no es tan difícil. Lo que es muy difícil es trovar bien. O sea, y de hecho, los buenos trovadores no es que sean tantos, o sea, y no se dan tanto. Hay gente que trova,
pero trobar muy, muy bien es muy jodido. ¿Y qué es trobar bien? Exactamente. No, hermano, mire, pues es que la trova es una estructura ahí corta y la mayoría de la gente pues ve que riman y todo y arman cualquier idea y les parece que está bien y está bien, eso es trobar, pero trobar muy bien es, primero que todo, argumentar muy bien y argumentar muy bien en un espacio muy corto, porque son versos de 8 sílabas, son 4 versos, riman el segundo con el cuarto y entre más contundente seas, pues te va mejor, pero la trova también tiene una hechura, una armadura que hay que hacerla bien, o sea, pero el común del público no se da cuenta de que es una trova muy bien armada. A la gente le suena que rimó y ya cree que Y está hay bien. el aplauso. Pero esto es una estructura casi como, o sea, yo hoy en día escribo series y telenovelas. Una serie y telenovela tiene una estructura y tiene un armado, tiene un comienzo donde vos expones una historia, después la desarrollar y después la concluís. La trova es eso también, pero a nivel micro. Se expone una idea de manera muy sucinta, se desarrolla y se concluye. Pero entre más técnicamente la hagas, pues sos mejor trovador. Hoy en día hay unos trovadores muy buenos, pero la mayoría del público no se da cuenta de eso. Parece muy fácil, pero hacerla bien hecha es jodido. Antes de vos en los 80, ¿qué nombres recordar de grandes trovadores? Mira, esto en los 70, de hecho, por esta época y este año se están cumpliendo los 50 años del primer Festival de la Trova. El primer festival fue en el 75, lo hicieron en el Parque Norte y lo ganó un señor Gregorio Becerra. En esa época, comienzos de los 70, digamos que la trova era muy rural y la mayoría de trovadores eran muy, muy de pueblos, algunos campesinos. Los primeros reyes de la trova fueron así. El primer rey fue Gregorio Becerra, después fue un señor que se llama Jorge Mario Correa, que está vivo todavía, Gregorio ya murió, era estudiante de medicina Jorge Mario, después fue Leonel Guillén, que era otro señor muy, muy de pueblo, después Miguel Ángel Zuluaga, que sigue siendo como es legendario el nombre de él en los festivales y fue un trovador muy vigente hasta hace poco. Miguel estuvo muy activo en festivales hasta hace por ahí 5 años. Entonces imagínate, desde el 70 y pico que fue rey. En esa época, Miguel Ángel Zuluaga, Jorge Carrasquilla, que en paz descanse, John Jairo Pérez, el Boe Caldas, Jorge Mario Correa, eran como los trovadores más emblemáticos. Pedrito Fernández. Ya después en los 80, 83, 84 empezamos a surgir los Marinillos y yo. Y los Marinillos y yo lideramos como 10 años de la trova hasta que estuvimos. Ya después uno no se queda ahí mucho tiempo y cuando uno es buen trovador, la trova te abre medios, te abre puertas, entonces uno se va por el humor. Yo me fui por la radio y la radio me fue llevando por un montón de caminos por los que yo no aspiraba a recorrer, no esperaba, pero la trova me fue como abriendo puertas y me fue como metiéndome el chip de que yo sabía hacer más cosas más allá de trovar. Y de esas experiencias o de esos personajes que acabas de mencionar, ¿de pronto alguno había sido inspiración? ¿Los habías escuchado en algún A momento? todos. De ahí les aprendiste obviamente cosas para ir desarrollando ese don. Sí, o sea, es que como te digo, en mi casa mi papá siempre escuchó festivales y para mí, por ejemplo, Miguel Ángel Zuluaga fue una inspiración siempre. Y es uno de mis trovadores favoritos, junto con, de pronto, con Saulo García, el Marinillo. Miguel es un trovador tremendo, tremendo y a mí digamos que me inspiró mucho y ya después cuando fui amigo de él y empecé a trovar con él de tú a tú y a enfrentarme con él en los festivales, pero también, digamos, a salir a lo que nosotros llamábamos contratos, a hacer presentaciones, a viajar. Entonces ya atendíamos, digamos, fiestas familiares, reuniones empresariales, que en una finca trovamos mucho en las ferias del Palacio de Exposiciones en esa época. Sí, De pronto sí, de sí. estar más joven, Sí, pero sí. No, me en el- tocaron. en el Palacio eran superventas, Espocamacol, eran unas ferias tremendas. Uy, yo fui a trobar Explotar. allá 500 veces. Iba mucho con Jorge Carrasquilla, con Jairo Pérez y con Miguel Ángel Zuluaga. Terminamos siendo grandes amigos. Vos sos gago. Yo soy gago y te voy a decir una vaina. Cada vez gagueo menos, pero yo cuando estaba peladito gagueaba mucho, mucho. Y en eso me sirvió mucho también la trova, porque la trova es cantada y no sé pues, si ustedes saben, pero los gagos cantando Sí, no no gaguean. gaguean. Cantando no se gaguea. Entonces, digamos que a mí la trova me fue yendo también como un medio de comunicación, un mecanismo de comunicarme de manera rápida, Un antídoto. sin gaguear. Y aparte de eso, no solamente no gagueaba, sino que era muy fluido, o sea, porque yo trovaba bien. Entonces,
fui un poco ahí también, digamos, venciendo la timidez. Yo no soy muy cómodo en los medios, o sea, yo no soy muy de escenario, ni muy de cámaras, ni de micrófonos, y de ahí pues que sea tan cómodo mi trabajo como libretista, porque uno no pone la jeta, eso es de actores y de comediantes, de humoristas de escena. Pero la trova también me ayudó mucho con la gaguera. O sea que De hecho, pronto- mire, yo le leo la solapa del libro, dice, una décima. Siempre me invité a mí mismo a jugar con el idioma, con pincharlo con la broma y hacer los malabarismos. Formado en el repentismo, soy un gago que a la vez versea en un 2x3 con la rima como lanza, y este libro es la venganza contra mi tartamudez. Está bueno. Eso es una Muy décima. bueno. se llama una décima. Es una décima, sí. Eso tiene muchos juegos de rimas, hay muchos sonetos y muchas décimas, hay otras cosas en verso y otras cosas que no son versos, tiene anécdotas también de mi vida y otros juegos de palabras, pero básicamente versos. Sí. Perfecto. ¿Eso también compone la trova o la trova es algo específico de las 8 que vos dijiste? Es decir, hay trovas de más prolongación, digámoslo así, o más corticas. Sí. Hay trovas que se llaman el 5 y 6, que son versos de 10 sílabas. Hay trovas dobleteadas, que son 2 trovas seguidas, o sea, la cuarteta de las que les hablé inicialmente, pero dos pegadas. Ustedes ven ahora las competencias de freestyle con Loquillo, Sí. tienen unos sistemas de rimas y de métricas jodidísimos que yo no los entiendo. Está la décima cubana, en los llanos orientales hacen con aire de joropo lo que llaman el contrapunteo, en la costa hacen la piquería vallenata, y todos tienen sus particularidades, pero lo que hacen es hacer improvisación con los instrumentos y los aires musicales de cada región. ¿Y en algún momento probaste algún otro género de esos? No. Piquería, No, llanero, no, nada? pero muchos compañeros sí lo han hecho. Loquillo se va de puro, Ah, no. de puro mal tipo que es, porque ese berraco le gusta ganarle a todo el mundo, y se va, hermano, para esos festivales de joropo y se los gana. Se los gana, sí. Y pues que quién le va a hacer mella. Y se va para la costa, para los festivales de piquería vallenato también, y y todo todo eso. Y se los gana. O sea, pero el man es para llevarse el purito de que le gane, y va, y les gana facilísimo. Es que Loquillo es una bestia. César, a los 17 años fuiste campeón nacional de trova. Sí. ¿Contra quién fue la final? ¿Qué recordás de Mira, ese hombre. momento? Y vos, pues, todavía eras un menor de edad. Es que creo que de los 17 a los 20 viviste 40 años. O sea, yo, digamos que sí, quedé rey de la trova siendo menor de edad. Eso fue un boom en ese momento. Era como el niño genio de la trova, pero de ahí para acá, por ejemplo, al año siguiente ganó Germán Carvajal el Marinillo, y ya un año menor, ya era 16. Ah, Y no hace mucho en esto de la Feria de las Flores ganó Juan Pablo Martínez, JP, que es el compañero de Loquillo, y ganó de 15 años. Pero bueno, yo gané de 18. Recuerdo que la final fue en el Parque de Banderas. Éramos 6 finalistas. Al festival siempre se presentan 300, 400 patos. Los 6 finalistas éramos Jorge Carrasquilla, que en paz descanse, Miguel Ángel Zuluaga, Saulo García, el Marinillo, otro compañero que se llama Jorge Héctor Mario Herrera, y Alejandro Chavarría, y yo. Y la final propiamente, ya la disputa entre dos, fue con Jorge Carrasquilla, que viendo que a Jorge lo conocieron y lo trataron. claro. Por encima de la radio, de la trova, un hombre de radio absoluto. Sí. Hermano, lo que te dije ahorita, la trova como puerta para muchos de muchas cosas. Y uno ganarle a esos monstruos a los Ajá. 17, pero uno cómo controla eso, cómo se aterriza, cómo se mantiene ahí firme y no se deja llevar, no sé, por la fama y por el No, hermano, reconocimiento. eso fue un cambio de vida tremendo, porque en esa época, hermano, o sea, ser rey de la trova era como ser la ñorita Antioquia. Y era una cosa muy institucional. Entonces, Sí. ese año de reinado, mientras había otro festival y otro rey nacional, era un año después, a vos te llevaban todas las instituciones del departamento, del municipio. Entonces, hermano, yo cuento ahí en el libro, yo tenía más vida social Ajá. que Lady Di. Sí. La gobernación, la alcaldía, la fábrica de licores, la beneficencia, cuando eso existía, no sé si todavía hay una vaina que se llama Turantioquia, Claro. las ferias del Palacio Exposiciones. Hermano, uno era una cara de Antioquia, entonces lo llevaban Claro. para toda parte, hermano. Yo, a los 8 días de yo ganar el festival, me mandaron con Jorge Carrasquilla para el reinado de Cartagena, con la fábrica de licores, a estar allá no a participar en el reinado, sino a trobar. Entonces, Y le sacaban a todas las reinas, reinas. las claro, reinas. es que estábamos en todo el marco del festival, y entonces eventos cachezuquísimos en los hoteles, no en el Getsemaní el día de la coronación, porque con qué ropa,
Desfile de balleneras y toda esa vuelta. Toda pues, esa todo. vaina y todos los eventos de la fábrica de licores y toda la delegación de Antioquia. Hermano, entonces uno le iba muy bien, eso pagaba muy bien, ¿no? Eso era tremendo. Pero Jorge, estás hablando de la parte de institucionalidad, pero eran los 80s. Eran los Y 80. vivíamos una Colombia muy brava. Me acuerdo mucho que también hay unas épocas en que los trovadores, cuando te contrataban en un sitio, tenían que tener época de violencia aquí en Medellín, de traquetos, mucho cuidado a quién le trovaban qué y qué no, porque se calentaban también. Te pasó algo así de, ojo, ojo con este, no le tires así, ojo que le dice que está ahí sentado. Pero mira, hombre, Andrés, que la trova siempre ha tenido como esa mampara, hermano, y esa posibilidad de ser irreverentes y de ser críticos y de hacer, digamos, sátira social. Entonces, o sea, vos llegas y estás en una fiesta, siempre aparece un traqueto, y si vos le decís, hombre, usted es un traqueto, ¿usted qué está haciendo aquí? Viene la idea por usted, ojalá lo extradite. Si se lo decís así, te pegan 3 tiros, pero si se lo decís trovando, se ríen. O sea, entonces, yo nunca pero en viví algún momento eso no así. sentiste No, esa no, presión de la no. situación de... ¿O No. alguna amenaza? ¿Pasó algo ahí No, maluco? yo nunca, o sea, algunos compañeros de pronto, pero yo jamás, o sea, como que yo haya sentido que estuve en riesgo por una trova. No. Como te digo, la trova tiene ese desenfado y te permite ser desfachatado y decir cosas que hablando no las puedes decir, Claro. pero no, y además pues es que la trova también es como muy relacionada, digamos, con el humor, ¿no? Entonces, pues no faltará el borracho que de pronto que se tome muy a pecho cualquier cosa, pero no, que yo me haya sentido en riesgo, no, nunca. Bueno, y siendo tan joven y ese éxito tan repentino, que viene acompañado de que el gran trovador es una especie de rockstar, así como es el maestro Jorge Velosa que hace el prólogo de este libro Puro Verso que está estrenando César Betancourt. Tus papás no eran, hey, mijo, ojo con ese ambiente tan pesado de rumba, cuídese, el licor, en medio de toda la rumba de la trova y de ese ambiente. Sí, y de hecho, pues uno estuvo muy expuesto y muy, digamos, relacionado con unos ámbitos donde había mucho vicio o había mucho trago. Pero hermano, yo tuve la suerte de que yo soy muy zanahorio, he sido muy zanahorio toda la vida y lo sigo siendo. Ahora, eso no me cree nadie, yo criado en Campo Valdés, estudiaba en Aranjuez, trovando desde los 14 años o sea, no lo voy a decir pues por vanagloriarme, porque eso no hace esperar a nadie, pero yo nunca probé nada. Me pasaba por el lado, pero siempre tuve como la voluntad de, no me interesa. Pero claro, los papás preocupados, pues, porque es que yo era un niño, o sea, yo era un niño. Claro. Y además porque me buscaban mucho, porque yo trovaba muy bien. O sea, yo trovaba muy bien, entonces me querían en muchas partes y yo viajaba mucho ya y pasaba muchos días fuera de la casa. Entonces tenía que ser juicioso, pero no, yo siempre lo fui. ¿Siempre viajabas solo o te iba a acompañar algún Con el familiar? compañero, o sea, no. No, pero de la familia, No, tu no, papá, tu no, mamá. solo. Solo con el compañero con el que fuera a trobar. Ya después, muy rápido, empecé a viajar también con elencos de humor, porque muy rápido pasé de la trova al Manicomio Vargasville, que era un programa de en radio. Caracol. En Caracol Radio, y era un elenco, éramos un elenco ahí de humoristas, músicos, que teníamos un show que se presentaba en cualquier evento y cualquier tipo de escenario, fuera en un teatro, Que en después una fue fiesta, programa de en televisión. una fiesta empresarial, en fin. Entonces ya empecé como a viajar en combo. De eso que dijiste ahora que eras muy zanahorio, ¿se desprende el apodo de Pucheros de ahí también o no? No, el apodo de Pucheros tiene que ver, me lo puso Mario Tierra, pues que es un folclorista muy respetado aquí en Antioquia, en Medellín, el compositor de la famosa Jarretona. Yo a Mario Tierra lo he metido por ahí en cositas, cuando hice las Hermanitas Calle, en Caracol lo metí, y ahorita recientemente en Cosiaca también tuve ahí un paneo, un cameo rapidito. Cameo. Un cameo, sí, pero un paneo también, Sí, porque sí. pasaron ahí por la plaza, por el parque de Bolívar, y él estaba ahí. Entonces, él, que era como el que tradicionalmente bautizaba a los trovadores, ustedes han visto que los trovadores, muchos son más reconocidos como por un apodo que por el nombre. Sí. Y el man, yo creo, me decía como que yo chiquito, de pronto me daba mucho nervio el escenario y hacía mucho gesto, mucha morisqueta, y ahí me puso el apodo y ahí me quedé, pero estamos hablando, hermano, del año 82 más o menos. Llevo más de 40 años con esa chapa, imagínate. Sí, ya quedé así. ¿En qué momento esa estructura narrativa pasa de trovador y te empezás a dar cuenta de dar el brinco a guionista? Que guionista, yo imagino que vos a los 18, 20 años, no, yo hago trova y veías a los que hacían Gallito Ramírez,
y vos decías, no, pues, que esos son unos monstruos, ¿y qué No, momento, yo no, en qué momento entendiste que tenías esa capacidad? no, yo ni idea de que yo iba a resultar escribiendo, o sea, nunca fue mi aspiración. Lo que pasó fue que cuando empezamos a hacer el manicomio de Vargasville, yo escribía versitos, o sea, los libretos eran muy sencillos y eran básicamente en rima lo que yo escribía. Pero estos manes empezaron también a desarrollar capacidades de imitadores, entonces empezaron a construir personajes, te hablo de John Jairo Pérez, del Ciego Duque, de Vargasville, y había que escribir. Entonces yo fui como descubriendo que a mí, aparte de versitos, se me ocurrían chistecitos, apuntes, Ideas. y que era capaz de dialogar, digamos, un texto corto para un personaje. Y lo que pasó fue que este programa de Manicomio de Garfield muy rápido, se tuvo que volver un show también en vivo porque la gente lo escuchaba y decía, esos locos que hacen ese programa de radio los queremos ver, y los queremos ver en nuestra empresa o en una feria, en una fiesta, en un evento. Entonces se dio la necesidad, la urgencia de escribir un show también. Ya no solamente había que escribir el programa. Y yo ahí fui como afilando mucho el sentido del humor y la manera de redactar, y yo lo armaba bien. Y los compañeros me fueron como dando la confianza, y cuando yo menos pensé, yo era el que escribía el espectáculo. Y no solamente para Crisanto, sino también escribí muchas cosas para los Marinillos, cuando los Marinillos empezaron a ser también tan famosos y también humoristas de escenario. Y muy rápidamente, así como me di a conocer tan rápido como trovador, también me di a conocer como humorista, y empezó como a rodar el cuento de que este pelado escribe, y eso me llamaban de Sábado Felices, los comediantes. Eso te iba a preguntar, Sábados Felices oficialmente nunca. Sí, a nosotros, ¿Sí? sí, a mí varias veces me decían que si quería escribir Pasado Felices o que si les escribía. Pero lo hiciste. No. Es decir, nunca estuviste en Sábados Felices ¿O le en escribiste ninguna alguna faceta. rutina a alguno No, de no, los...? o sea, y también me quería contratar Hugo Patiño, me llamaban. Pero o sea, por aparte, pues. sí, sí, Ah, ya. para los shows de ellos en vivo. Pero realmente, o sea, es que yo ya estaba muy ocupado. O sea, yo ya me quedaba muy poquito tiempo. Es que el manicomio de Vargasville nos permitía vivir muy bien. Nosotros vivíamos muy bien, viajábamos mucho. Nosotros íbamos a Estados Unidos. Y con el programa de radio y sostener el espectáculo, yo ya tenía suficiente, pues. Ya después fue que yo me fui como, no cansando, pero digamos que ya fue muy rutinario y no representaba para mí ningún reto hacer humor de No veías actualidad. progreso. Entonces yo empecé a ir, ya vivíamos en Bogotá, hacíamos un programa en RCN Radio que llamaba La Zaranda, Sí. era todos los días, yo también escribía ahí, pero siempre como este tipo de humor de actualidad, no, de imitaciones, personajes. Entonces teníamos quien imitar a todos los jugadores, Y cosa política la también. cosa política, la farándula. Entonces Luz Amparo Álvarez imitaba a Natalia París, imitaba a las políticas, Crisanto también. Pero eso a mí se me volvió como muy, o sea, es que no puedo ser despectivo con eso, porque soy muy agradecido con eso, porque eso me dio la disciplina de escribir todos los días, pero dejó de ser un reto para mí. Y estando en Bogotá, yo empecé a ir mucho a teatro, y yo veía obras de teatro en la Castellana, y yo ya me moría por tener una obra ahí. Y yo sabía que yo de pronto tenía la capacidad de imaginar cosas, pero ya para hacer una obra de teatro ya necesitas como manejar un poquito de estructuras dramáticas. Y yo me conocí con Dago García alguna vez que fue a la Zaranda a publicitar sus películas, y él vio como lo que yo hacía y me dijo, usted es muy jodido, eso es todos los días, esto es muy berraco lo que usted hace. Y me dio la posibilidad de que hiciéramos juntos, estoy hablando del año 2006 más o menos, una obra de teatro que se llamaba Infraganti. Eso le fue pero putamente bien, eso estuvo mucho tiempo en la Castellana en cartelera. Y después él hizo hasta una película que la protagonizó Natalia París con ese, con ese cuento, con esa obra de teatro, que era una obra que se desarrollaba en un motel un 24 de diciembre. Con esa historia, él hizo una película que también le fue muy bien. Y cuando hicimos eso, él me dijo, no, hermano, usted tiene que escribir esta telenovela, usted le rinde mucho haciendo eso. Y estuve con él un par de años, digamos, como en la inducción de telenovela. ¿Qué es? Que yo trabajo en el equipo de él con unos libretistas muy buenos, muy reconocidos, y empiezo escribiendo diálogos para los personajes. Ahí me sirvió todo el bagaje que yo tenía en la radio, porque era lo que yo hacía, Claro. pero para humoristas. Aquí ya era para actores, personajes de novela, y yo aprendí, o sea, igual como lo hice con la trova, igual como lo hice en la radio, en la televisión también aprendí muy rápido. Ya a los 2 años ya empecé a hacer historias mías, ya era yo como la cabeza del equipo. Escribiste La Selección. ¿Mm?
de la serie de fútbol, de Sí. la vida de René, del pibe, Del proceso de Italia 90 del Tino. prácticamente. Del 5-0 y de Exactamente. Ajá. Italia 90, sí, sí, sí. O sea, es una vaina ahí muy, muy, pues ustedes que son de fútbol deben saber también. Se retoman como algunas cosas de su vida cotidiana, de su vida deportiva, pero se ficciona mucho, hay que ficcionar muchísimo para envenenar pues las historias. ¿Y en qué momento aparece el deporte en tu vida, sea con Nacional, con el fútbol, con la selección, y lo empezaste a incorporar a ese trabajo? ¿O en qué momento nace también la afición por el fútbol y por el No, deporte? mira, yo vivía en Campo Valdés y famosísimo por el fútbol, pues, o sea, era de barrio. En esa época jugábamos con pelotas de carey y era todo el día en la calle, o sea, jugando fútbol y nos gustaba mucho en la cuadra. Yo trovaba ya también, pero era callejero y jugábamos fútbol y me hice hincha de Nacional. Yo en el 87 me gustaba ir al estadio, pues los puros criollos de Maturana. Y ya cuando empecé a trovar, pues yo ya los frecuentaba mucho porque nos llevaban mucho, mucho a trovar a Y a la las cosas. concentración y Sí, eso. muchas veces, entonces yo los conocía y ellos me conocían a mí, muchos me conocían a mí. Y digamos que, bueno, con la selección, a la selección nunca estuve trovando para la selección, con Nacional, con Medellín aquí en el Medellín, muchas veces. Y bueno, y ya, pues trabajando también en Caracol Radio, era muy amigo de todos los periodistas deportivos y de Weimar, porque compartíamos pues la emisora. Pero en su momento, por ejemplo, en el título del 89, ¿tuviste algún contacto preciso de ir a ver al equipo en la Copa Libertadores? Mira, 31 de mayo, ¿cierto? Del Ajá. Sí. 89, estábamos con el Manicomio de Vargasville, el Miami. Nosotros vimos ese partido en un estadero grandísimo, en un nightclub, porque en esa época la televisión era cerrada y para vos ver un partido no era como acá que lo veías. Yo creo que el partido lo transmitió Jorge Jorge Barón Barón, Televisión con la transmisión de Edgar Perea La narración. en la narración. y era por televisión abierta. No, eso en Estados Unidos había que pagar un billete, pero un billete por cabeza para entrar. Eso era un negociazo. Y nosotros lo vimos en un nightclub. Nos estábamos presentando allá los Marinillos y el Manicomio de Vargasville. Y Hermano, no, eso fue una emoción muy barraca porque nosotros, o sea, yo era muy hincha nacional, si uno sí tenía la noción completamente de lo importante que era ese grupo, que era ese título. Ese proceso fue muy bonito, fue muy interesante, porque además lo de los puros criollos, y eso empezó, o sea, esa Copa Libertadores fue muy emocionante, el partido aquí con Danubio, el partido en Bogotá con Millonarios, con el gol de Treyes, el 1-1. Yo lo tengo muy, muy presente. La final allá que la perdimos 2-0 fue, aquí empatamos. No, no, yo viví eso con una intensidad tremenda. O sea, yo vivía en ese momento el fútbol más intensamente que ahora. Me sigue gustando mucho, pero en esa época era más hincha que ahora. bueno, y Y el en, trabajo ah, perdón, Juan, dale. de creación de la selección. Supongo que para haber armado la vida y lo que pusiste, lo que vimos reflejado de tus letras en la serie, por ejemplo, con René tuviste que hablar con Magnolia, con Freddy Rincón, no sé con quién, ese proceso Con el creativo y de pibe, producción, con el ¿cómo Tino. con el Tino, con el pibe, con todos esos personajes a su alrededor, ¿con quién hablaste y qué anécdota nos puedes No, contar? eso pasa así. Al canal se le ocurrió la idea de escribir y contar una serie en torno al 5-0. Que el 5-0 fue como una épica, o sea, y el fútbol tiene eso, el fútbol construye héroes. Entonces estos manes, con todos los problemas que puedas tener, con distintos orígenes, sin ninguna educación, pelados de barrio, pero el fútbol los puede convertir en héroes, eso lo saben ustedes. O sea, no hay muchos ámbitos que puedan lograr eso. Entonces querían como contar esa épica y me dijeron a mí, pucheros, montese una vaina con el 5-0 y la propone, y en el tono que usted maneja, que es en tono de comedia. Porque realmente eso, sí, eso tenía sus dramas, pero por ejemplo la línea del Tino era muy, muy cómica Claro. y tratamos Ustedes conocen también a los futbolistas y saben las historias y los cuentos en los que se meten. Uno puede contar eso desde el drama si quiere, y no solamente desde el drama, sino desde el dramononón. Pero optamos por hacer una cosa familiar porque nos interesaban mucho los niños. Si vos tenés niños enfrente, entonces hay cosas de la vida de ellos que no las vas a tocar. Y además porque se trata de construir héroes. Entonces me dicen, bueno, ya les pagamos los derechos a Freddy Rincón, al Pibe Valderrama, al Tino Asprilla, Higuita, Valenciano, hablé con ellos. Entonces el canal me concertaba las citas. Entonces yo viajaba a Cali y hablaba
lo que necesitaba hablar y me quedaba varios días hablando con Freddy, con el Tino, Freddy vivía en Cali también. Con el Tino hablé en Cali, después hablé otro rato en Bogotá, porque viajaban mucho, entonces yo los buscaba. Con el pibe fue a Barranquilla. Higuita estaba en Arabia, entonces con Higuita fue por Skype, varias sesiones en esa época. Eso de Skype, eso todavía estaba estoy hablando de 2012, 2013. Entonces, cuando uno va a hacer estas vainas que son aparentemente biográficas, porque repito, se ficciona mucho, uno habla con ellos, les hago las preguntas que me dé la gana, ellos me contestan, yo grabo o escribo y después llevo a la serie los insumos que me sirvan, lo que yo crea que me sirve para que la historia sea interesante, para tener, digamos, una historia candente, emocionante en el día a día. Lo que no me sirva, lo desecho y ficciono. Y hay que ficcionar mucho porque el canal les paga los derechos a ellos. Claro. A ellos, no a las familias. Entonces, bueno, Doña Magnolia se llamaba Doña Magnolia, pero de resto se le cambiaba el nombre a todo el entorno de René. Tenía tíos, se le cambia el nombre. Y lo mismo el pibe. El pibe ya estaba separado de su esposa de esa época, entonces se le ficcionó todos los nombres porque el canal les paga a ellos. Si vas a utilizar el nombre de todas las familias, yo hice las hermanitas Calle, ellas en la vida real tienen 9 hermanos. Pues madre, se hace inviable si el canal les tiene que pagar a ellas y a 9 hermanos. Entonces, fue un diálogo ahí con ellos. A veces hay que sacarle cosas con ganzúa, porque estos berracos no entienden que los personajes se construyen también con errores, con caídas, que ellos no son unos santos. Entonces yo pido, bueno, contame alguna experiencia extramatrimonial, una mujer que te haya puesto en problemas. No, yo no. Pero ¿cómo que no, huevón, si tenés hijos extramatrimoniales? No. Pero hay que sacárselos y ellos creen que quedan muy mal si cuentan eso. Entonces hay que explicarles, no, pues no queda el mal, hombre. Lo que hace eso es construir un personaje. Y cuando se equivocan, a la gente les gusta ver cómo superan las equivocaciones. O sea, Rigo, por ejemplo, Rigo tuvo un hijo extramatrimonial y eso fue un golpe durísimo en la serie, pero eso lo que hace es construir una persona. Eso le pasa a los seres de carne y hueso y ángeles, pues no somos. Por ejemplo, para la selección también estaba ahí como en carpeta Oscar Córdoba, pero nos pusimos a ver y Oscar Córdoba es un señorazo, es un tipo que nunca ha dado un escándalo. Sí. Eso Correcto. no te crea fidelidad en televisión, o sea, al televidente le gusta el Tino, que se emborrachaba, tuvo problema con un bus que agarró a pata, se metió con una actriz porno en Europa, se separó, peleaba, tomaba trago. Era polémico. Eso, exactamente. El pibe con su mal genio, el pibe era un tipo muy bravo en esa época, todos me decían, no, nosotros al pibe le teníamos miedo, eso es lo que nos sirve. Freddy Rincón, un tipo muy férreo desde el comienzo, muy bravo, en Buenaventura, que le tocó una crianza difícil y en determinado momento tuvo que decidirse entre el fútbol o la universidad porque él terminó el bachillerato. Eso lo hace muy interesante. Llegar a Bogotá a lidiar con Jorge Luis Pinto, que no lo quería poner a jugar en Santa Fe. Reneguita, su vida de barrio, el ámbito de los barrios aquí en Medellín jodidos. Él levantarse ahí, muy niño, muy jovencito, enamorado de Magnolia. Magnolia, sin ningún problema, y a mí no me gustaba porque el huevón era muy feo. Pero él detrás de ella, esas son cosas que te sirven para construir dramaturgia y para hacer cosas divertidas, que era lo que nosotros queríamos hacer. O sea, un santo ahí no nos sirve para nada. Sí. Nos sirven vanes que se equivoquen y ustedes conocen a los futbolistas y saben que para cagarla, pues los futbolistas Están solos también. en su vida personal. Tremendos. César, entiendo que por tu trabajo, por tu agenda, por tus ocupaciones, tal vez te queda muy poquito tiempo para ir al estadio, para estar tal vez muy pendiente del equipo. ¿Cómo cultivaste ese amor, más allá pues del título del 89? ¿Cómo seguiste ahí siendo fiel a Nacional? ¿Cómo lo seguías? ¿Cómo te enterabas del equipo? Sí, mira, en comienzo, mucho por las trovas también, porque yo fui más a trovar a concentraciones de Nacional. En Campo Valdés vivía León Villa, y siempre se decía León Villa, Campo Valdés. Yo me crié por la Plaza de Mercado de Campo Valdés en la 80, con la 49. Entonces siempre tuve como más de cerca a Nacional. Y definitivamente esa vaina de los puros criollos, eso fue una vaina de mercadeo muy tremenda. Es que era muy fácil enamorarse de un equipo. 100% colombiano. Sí, claro. Acá. Y por eso a nivel nacional en esa época
Nacional era como tan querido también. Y fuera de eso que coincidió con esos fenómenos, es que, pues yo no sé si Andrés estaba consciente de la época, pero es que Reneguita era un... Sí, totalmente. Reneguita, ese sí era un rockstar. O sea, yo no sé si nosotros hemos vuelto a tener en el fútbol un rockstar de ese nivel. No. Es que, o sea, es que René y Altino. De pronto. Pero No, es una dimensión. Ah, no, a nivel mundial ya. no, mire, el Tino era por calidoso, porque el Tino era muy calidoso, pero es que René era un tipo innovador, René era una cosa muy rara, René no se parecía a nadie. Y Rompió el era, molde. con Reneguita todos los niños querían ser arqueros. Y Reneguita con problemas personales a veces, pero la gente lo quería, porque era muy buen tipo. Todo el mundo decía que René era muy buen tipo. Es. Y lo que le criticaban era, bueno, es tan buen tipo que se deja por ahí llevar de malos amigos y todo, pero nadie decía que René era malo. O sea, a mí cuando estábamos haciendo la selección, eso Magnolia me contaba, era tan huevón que los vecinos le llevaban recibos, o sea, facturas de la luz, René, y René, o sea, y René como un bobo pagando, que en un momento la familia dijo, para acá no vuelvas a Castilla porque es que los vecinos te están... Ese era René, pero ese man era una cosa muy rara en el fútbol. Yo no he sentido que hayamos tenido otro futbolista, digamos, con esa proyección a nivel mundial. Es que Higuita era un ídolo mundial. Nosotros hemos tenido a James, a Falcao, que son unos jugadorazos, al Pibe, al Tino. A mí, por ejemplo, Freddy Rincón me parece el mejor futbolista De locos. que yo lo vi. Pero René era otra cosa. Es que es una aura muy Sí, distinta. René era otra cosa, ese man era otra cosa y lo amaban las mujeres, los niños, los periodistas, la admiración de ese tipo por fuera era otra cosa. Y claro, pues un huevón cobraba tiros libres, un tipo tan irresponsable. Salía a jugar del arco. Salía, eso le metía el susto a todo el mundo, pero ese man llevaba gente al estadio, que eso no es fácil de ver, que vos decís, yo voy a pagar una boleta por ir a ver a ver a Era René. René, claro. Y todo el mundo, va a salir. Y ese man no era tremendo. Volviendo al tema entre literatura y lo que haces y el fútbol, está la figura de Roberto Fontana Rosa, obviamente, el argentino, cuentista también. ¿Nunca te ha dado por imitar a ese ídolo que tenés o a esa persona referente en el humor del fútbol como Fontana Rosa y hacerte unos cuentos así como de pronto irte por esa línea? Hermano, pues me seduce, pero eso es bien jodido porque eso sí es literatura, eso es muy jodido. Y este man, yo creo que los mejores cuentos en español de fútbol los tiene él. Sí, no. Sí, Otro. absolutamente. Y es una vaina tan bonita, o sea, esa vaina, por ejemplo, el área 18, que vos te empezás a leer eso y porque uno sabe que ese man es humorista, pero si lo querés tomar por el lado serio, es una vaina muy apasionante como él narra este personaje bestseller y los partidos que se van a jugar en unos países por allá rarísimos. Lo que pasa es que es una pluma brava, hermano, es un man muy teso. Roberto Fontana Rosa es tremendo, pero sí, el fútbol tiene eso que es muy atractivo porque lo que les decía ahorita de construir ídolos, entonces sí es muy seductor escribir sobre fútbol. El fútbol tiene una vaina, hermano, que vos no la encontrás fácilmente en un ámbito legal. Esa vaina de que un pelado de un barrio en un año puede ser un multimillonario porque está en Europa y que no necesita un nivel educativo grande, sino un talento que a veces se ha forjado en base al sacrificio, hermano. O sea, a estos pelados les toca, yo creo que vos sabes la historia vos de Leonel, que se venía trotando De Zamora al estadio. O sea, hermano, esa vaina la hace el fútbol. No es fácil en otros ámbitos de la vida. Entonces, estos manes, uno los admira mucho y a partir de ellos se puede construir épica de lo que vos quieras. Y claro, los manes que le pegan a eso para hacer literatura, genios. ¿Y has tenido posibilidad de pronto de vincularte con algún otro proyecto vinculado al fútbol, de alguna otra serie, de un documental, de, no sé, algún otro proyecto vinculado a jugadores o a equipos o a clubes o a historias de fútbol en televisión de pronto? No, salvo la selección, no. Pero fue muy atractivo para mí y muy gratificante porque a mí me gustaba mucho el fútbol. A mí me dieron ese proyecto en Caracol como por mi perfil humorístico y ellos querían que fuera humorístico. Pero yo lo aproveché mucho porque yo compartí mucho con estos manes. Claro.
Y para mí fue muy bacano, pues yo les preguntaba cosas, sí, fue un privilegio y terminamos pues con el Tino, somos amigos ahí, de vez en cuando me escribe pendejadas y es un tipo muy divertido, o sea, un tipo... ¿Qué tipo de pendejadas? Hombre, por ejemplo, yo me pongo a hablar con el Tino para hacer la selección y, jue madre, eso no me habla sino de rumbas. Y me decía, hombre, vea, a mí me joden en Colombia por rumbero en Europa. Digo, y rumberos todos esos manes. Y me decía particularmente, Máximo Cripa, me decía, no he conocido tipo más rumbero, más bebedor que ese. Y allá nadie lo jodía, pero uno en Colombia tomaba un trago. ¿Qué problema? Entonces me hablaba de rumbas, de viejas, de mujeres, de modelos, y listo. Y empezó la selección, hermano. Eso, cuando empezó la selección al aire, eso fue un tote, pero tote. Eso marcó mucho. Y eso me llamaba, y es que hoy sí, hombre, yo porque cada que poco esa huevona estoy bebiendo. Me decía, a mí no me gusta ver, yo cada vez que pongo huevona estoy bebiendo. Yo, pero si no me contaba, si no es rumbo. El Tino tiene un poco de talento de repentista también, ¿sí o no? Mucho, ¿cierto? O sea, es un buen contador de historias. Él... Y de humor también. Él, por ejemplo, con alguien que le modere, que le lleve la conversación, él puede montar un podcast y cobrar la entrada en un teatro porque él es muy divertido. Es muy divertido y cuenta muy bien las cosas. O sea, él tiene una manera y tiene un estilo sin ser un tipo, sin ser me imagino, si lo pones a escribir no le debe salir nada. Pero para hablar es encarretador y tiene muy buen sentido del humor, mucho. Les recordamos que estamos con César Betancur Pucheros aquí en Pixel, en la tertulia, el podcast, con toda la producción de los amigos de Pixel aquí en Monterrey. Hermanitas Calle, La Selección, Rigo y ahora Cosiaca. Siempre te flotaba representar cosas de la cultura antioqueña. Tienen encasillado en el papel de montañeros, ¿no? Pues está bien. No, básicamente cosas de humor, hombre. O sea, yo creo que me buscan o me ofrecen más las cosas, porque también estoy haciendo Betty la Fea, por ejemplo, las nuevas temporadas para Amazon las estoy escribiendo con la actriz Carolina Cuervo y con un amigo que se llama Luis Carlos Ávila. La formación es de humorista, o sea, yo vengo del humor y las cosas con comedia tienen un encanto. O sea, y una magia especial. Nada te asegura que vas a ser exitoso en una producción, nadie sabe si este proyecto va a ser un éxito o no, pero cuando es con humor hay un poquito como más de posibilidades de alcanzar ese éxito. Entonces yo he tenido como esa ventaja y todas esas cosas que has dicho tienen como la cualidad. Desde Fernando Gaitán cuando hizo Betty la Fea, digamos que la telenovela agarró la comedia, digamos que la absorbió. En Colombia había la comedia semanal, Don Chinche, Dejémonos de El Vuelo Secreto. Cada semana. Ya ustedes ven que esas comedias no existen. La comedia semanal no existe, desapareció. ¿Por qué? Porque la telenovela de alguna manera la absorbió y es muy común ya que vos veas una telenovela, una serie y que haya personajes humorísticos. Antes solo había, por ejemplo, de uno Claro, por ahí que rompía el bloque. Y Fernando Gaitán, pues que era un absoluto genio, agarró Betty la Fea y todos eran humorísticos. Entonces fue un melodrama, porque era un melodrama, una historia de amor entre Betty y Don Armando, pero el coro, que anteriormente eran un poquito de adorno, los personajes secundarios, aquí fueron protagónicos todos con historia, todos hacían reír. Y eso se le debe mucho a Gaitán y la telenovela colombiana ante el mundo, digamos que se vendió ya también con esa característica. Son novelas, pero también son comedias. Te voy a hablar de lo que decían, de lo que flota en el ambiente, revista elenco de la época y todo eso. Y es que, arrancaste, voy a coger cualquiera de tus grandes éxitos, Las Hermanitas Calle, y empieza, pega, y va flotando la serie y súper buena, no sé qué, y llega un momento en que hay que alargarla. Pues con Hermanitas Calle nos pasó. No, bueno, entonces ¿con cuál le ha pasado? No, con esa. Bueno, entonces hay que alargarla. Y uno como televidente ahí me dice, la están alargando. Por ejemplo, con Betty la Fea fue igual, con Café Aroma de Mujer. Claro. Y ahí es donde entonces le dicen al librista, arranque a alargar eso. Y es casi grabando los actores ahí y el susodicho escribiendo ahí. Pues le digo, esa vuelta, ¿cómo la maneja? Pues le digo que usted, yo no sé, por suerte dio con la serie en la que hubo un poquito de problema, Las Hermanitas Calle, porque Las Hermanitas Calle estaban, digamos que diseñadas para 60 capítulos. 60 capítulos son 60 horas
que al aire con las cosas de edición y que a veces las escenas se alargan y quedan, puede ser 80 horas, pero yo escribía 60. Le fue muy bien y ya sobre la marcha Caracol dijo, hay que alargar. Entonces no estaba pensado así. Presupuestado. Y no es solamente que tengas que echar más historia, porque más historia se puede. El problema es que las grabaciones están muy avanzadas y entonces agarran al equipo de libretistas, nos alcanzan. Y me tocó varias veces que era el equipo de producción y los actores esperando en una locación a que yo mandara los libretos. Pero no era culpa mía, yo no me había colgado, sino que el canal pues decidió tarde alargar y eso se volvió un complique y un estrés. Es que te lo digo porque no sé si viste la serie de Chespirito ahorita. No la he visto todavía, pero he leído pues muchísimo. Bueno, y ahí mostraban a Chespirito con su máquina de escribir dándole, se la pasaba a los de producción, iba y se cambiaba el traje y ahí no vaya de asado prácticamente. Claro. Pero eso te generaba como, ¿no? ¿Te parecía cómodo, te parecía bacano o te daba un poco de rabia también? No, Es eso gaje del oficio. Sí, es gaje del oficio y además, pues, hermano, ¿qué se va a dar uno de artista si eso también tiene que ver con el éxito? O sea, yo prefiero eso a que me llamen a decirme, vamos a Cancelada la serie. que me ha pasado, o sea, a mí me sacaron del aire, pues a mí no, eso es de Caracol y lo que más que yo la escribía, una serie que se llamaba El Encantador con un elenco, hermano, como para Hollywood. Y ¿Quieres no, si le podemos recordar a los oyentes y ¿Y de qué televidentes? trató la Mire. serie para que recordes la memoria? jue madre, cuando se dio esta vaina de DMG y las pirámides, los dos canales corrieron a sacar sus productos al producciones. respecto. Y ese escándalo ni siquiera había pasado. O sea, este mal Murcia no lo habían extraditado y uno ya escribiendo sobre eso. Y ese problema estaba vivo. Hermano, el elenco se llamaba El Encantador. El protagonista era Diego Cadaví. Pero ahí por encima los que tenían. Yo me pucha en mi serie. Diego Cadaví, el gordo Benjumea, que es el mejor comediante que hubo aquí. Carlos Muñoz, Madre. Jairo Arango, Jairo Camargo, perdón, Ana Bolena Mesa, un man muy buen actor que se llama Julio Pachón, Elena Mayarino, Víctor Mayarino, el hijo del gordo Benjumea, Ernesto Benjumea, o sea, todos eran estrellas. Y mierda, Fue horrible. a los 10 días la sacaron del aire porque... Ha sido tu mayor fracaso. Por Mi decirlo de mayor alguna fracaso, pero tenía sus razones de ser. Primero, corrimos mucho y ahí el canal también hizo su mea culpa. O sea, porque es que un proyecto no es tuyo. O sea, hay mucha gente que se pone de acuerdo para que las cosas se den y para que los proyectos avancen. Y segundo, y creo que fue lo que más importó y lo que más decidió que eso fuera un fracaso, hermano, es que la gente estaba mamada de ese tema. O sea, es que era un tema doloroso para la gente. Claro, porque Entonces, perdieron plata. nadie lo quería ver. Claro, era De revivir. hecho, la de RCN también fue. La de RCN no la sacaron del aire, pero también fue un fracaso. Sí, claro. Y además el tema de las noticias, pues también acá. Hermano, era un tema doloroso. Eso es como, por ejemplo, pasó el COVID. ¿Usted ha visto una telenovela sobre el COVID? No, porque ¿Por qué? yo perdí a mi mamá, por ejemplo, en el COVID. Entonces, ¿Quién va a ¿por qué querer va a ver ver esa eso? mierda? No la quiere ver Pero nadie. también ya uno, ya en sus años, ahorita cuando ustedes estén viendo eso, de pronto ya está al aire, anuncian y que la influenciadora. Te lo digo, pues. ¿Qué? Pero es que una novela. Sí, no ya tiene- llega la tiene una influenciadora, una historia apasionante, no sé qué mierda. Pero que no te seduce verla. televisión. Pero es una biografía, o es que. Síntoma de vejez, lo que sea. Pero dudo mucho que una persona de 20 años se vaya a poner a ver la influenciadora. Sí, Mi opinión, pues. No, pero nunca se sabe, o sea, nunca se sabe qué va a pasar, hermano. Uno le pasa a uno también a veces que cree que esto está muy Y luego flojito, estalla. y luego es un tote. Un totazo. No, Hágale, pequeñita Juan. Pote. De todo lo que has escrito, de todo lo que has hecho, sin ligarlo necesariamente al éxito en el público, ¿cuál es tu obra que vos decís, puede ser mi obra maestra o mi consentida? La que más tiempo le dediqué, la que más me marcó, la que más me gustó escribir, no sé, por cualquier razón. Pues cada una tiene sus particularidades. Yo creo que la más, digamos, no sé, la más exitosa, la que, hermano, la gente más me comentó, pues estuvo nominada a los premios Emmy entre las mejores 4 telenovelas del mundo del 2024, Rigo. O sea, lo de Rigo fue un Rigo fue- coñazo, Rigo fue una cosa. coñazo. Lo de Rigo fue muy fuerte, muy fuerte. Y esa cosa me gustó mucho, tuvo muy buen elenco. O sea, estas vainas cuando pasan, es que mucha gente hizo las cosas bien. No es Claro. solamente que es que este man es un berraco y escribió muy bien.
pero yo que me gano si no la dirigen bien, Sí, los si actores el lo elenco interpretan no bien. es. Y entonces aquí el canal RCN le metió lo que le tenía que meter, eso costó un billete, las locaciones eran muy bonitas, el elenco era tremendo, entonces se juntaron un montón de cosas y muchos personajes brillaron porque los actores se lucieron. Entonces yo creo que Rigo, Las Hermanitas Calle me gustó mucho Eso era una belleza, Rigo. porque Rigo es un rockstar, y Rigo es Claro. un tipo muy divertido y muy actual, entonces digamos que ahí el nivel de riesgo era menor, pero Las Hermanitas Calle son unas montañeras, mucha gente las desprecia desde que empezaron a cantar, no, eso es música Exactamente. perrata, eso es música Sí, de sí, sí, sí. cantina, Vulgares. no, son muy ordinarias, eso es ramplón, eso es de mal gusto, entonces triunfar con esa música y con este par de mujeres que para nosotros aquí pueden ser entrañables, pero para el resto del país son un par de montañeras. Cantar Carolina por ahí cualquier Gaitán. cosa, no sé. Entonces, para mí que las Hermanitas, es que las Hermanitas Calle también fueron, no, con las Hermanitas Calle nos ganamos todos los premios en Cartagena y en los TV y novela, fue muy satisfactorio poder hacer eso con esos dos personajes. Una belleza. Claro, A mí Las Hermanitas Calle no me la perdía. Me parecía absolutamente encantadora. Y la es otra historia. historia que si vos las conoces a ellas o tenés historias de ellas, también se puede haber contado o desde el drama, porque ellas sufrieron mucho y hasta problemas con el narcotráfico. Esas sí tuvieron problemas, bueno, pero gravísimos, no porque ellas traquetearan, pero gente de su entorno y No, pero las iban a amenazadas, matar. las iban a una cantidad de matar. cosas. Vos puedes contar eso desde la tragedia. Nosotros decíamos contarlo desde la comedia. Entonces, Claro. esas líneas, por ejemplo, uno las desecha porque rompen con el tono que uno quiere contar en la serie. La Hermanitas Calle para mí fue muy fuerte y me gustó mucho hacerlo. Bueno, y la selección ya por mi amor por el fútbol, ¿no? Y lo de Vamos a- Cosiaca, por ejemplo, fue porque fue un gusto. No, ahora ahí que entramos nos a lo dimos. de ahorita le hablamos de Cosiaca. Cosiaca. Ahora entramos a lo de Cosiaca. Porque vean, este es el libro que sacó César Pucheros. Puro Se me puede verso. ponchar aquí puro verso. Está completamente disponible ya. Rimas consonantes y palabras sinsonantes. El prólogo, como lo mencioné anteriormente, del rockstar, uno de los mayores rockstar que tiene este país, que es el maestro Jorge Velosa. Y yo me puse a hojearlo. Tiene una cantidad de ilustraciones Ya esa, por ejemplo. de esta belleza, por ejemplo. Este Van Gogh por acá. Pero tiene muchas más, de amigos suyos. de Ayer gente- escribía por ahí en su cuenta de X, Félix de Bedú, que decía pues que aparte de que el libro está muy chévere, que era una selección Colombia de caricaturistas. de caricaturistas. Sí, hermano, yo los llamé y les mandaba un texto y todos muy queridos de una, o sea, de una, todos se montaron al bus. Tablado, Blado- Teo. Blado es el diseñador portada. de la portada, que es así, como el juego es como así. Eso, ahí. Está Meo, que es un súper caricaturista, Mico, que es el de Toli Maruja, Robinson Díaz, que la gente no sabe que Robinson es... Eso el vi, actor. que Robinson Díaz Robinson es hace caricaturista. caricatura. Robinson caricatura. publica en El Espectador. Tremendo. Desde mucho tiempo. Él firma como Picho y Pucho, así firma él. Ah, Picho y Pucho. Y no ahí hay sabía. caricaturas de él. De hecho, hay un dibujo de Rigo. Está también Bacteria, Sí. esa que acabaste de mostrar ahí del Van Gogh es de él. de bacteria. Sí. Y mirándolo y leyendo varios, hay uno de fútbol, hermosísimo y que me toca a mí obviamente el corazón porque soy maradoniano. Ah, bueno. Vos y yo somos de esa generación maradoniana Sí. absoluta. Y si se puede, vos tuya, si lo puedes bueno. leer, por favor. Esta vaina es una décima. Esto tiene cuentos en rima y en verso, tiene muchos sonetos y también tiene muchas décimas. Esta es una décima. Dice, pase de la muerte al Diego, contragolpe de la parca. Ah, bueno, esto lo escribí cuando él murió, el día que él murió, y lo publiqué en X y esto dio vuelta, esto en Argentina. Pase de la muerte al Diego, contragolpe de la parca, autogol, error de marca, pitazo final del juego. El 10 que se grabó a fuego, la zurda, la creación, la noche sin contención, el choque, la presión alta, la vida haciéndole falta con balón y sin balón. Tremendo. Tremendo. Sí, esa décima quedó Qué bueno. chévere. La calidad del papel es un libro supremamente bien hechecito. Sí, hermano, es un libro Muy pa' bien qué. hechecito. Aparte del Hecho contenido con cariño y con amor. Sí, es decir, y con el propio bolsillo, o sea, con sin muchos recursos literarios, pero con muchos recursos propios. Ahí está. brevemente, que ya vamos entrando en los últimos 10 minuticos finales de este podcast de la tertulia con el gran César Betancourt Pucheros. ¿Dónde consiguen el libro Puro Verso? ¿Tu libro dónde lo consigue la gente? Hombre, ese libro lo vende y lo distribuye la librería Te Creo,
que queda aquí en Belén, La Palma, y la gente no sabe que es de Suso, de Dani Dani Hoyos. Hoyos, que es librero. Este man, de hecho, él me dice que eso es lo que él quisiera hacer, o sea, él quisiera dedicarse solamente a vender libros porque le apasiona mucho, es escritor también, escribió. Y es un lector también No, consumado. no, y sabe mucho de eso. Entonces, apenas cogió ese libro, le encantó y a mí me dijo, oiga, qué libro tan bien presentado, huevón, qué cosa tan bonita. Y bueno, y dada la amistad que tenemos, él es el distribuidor. Entonces, en la librería Te Creo, que tiene página pues en internet, obviamente, se puede adquirir el libro. Pero si te escriben también por Twitter X, yo también le digo Twitter, Por como a redes. Holanda le digo a Holanda, Sí, 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 sí. también lo pueden conseguir Sí, directamente sí. con vos. Sí, 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 yo también tengo algunos, sí. ¿Qué precio tiene? Ese libro se vende por 75.000 pesos. Listo. Los Firmadito vale. y todo bien jaladito. Hay muchos firmados, sí. Sí, Tengo algunos dedicatoria firmados ahí. en la. Sí, y lo vendo por ahí en eventos. O sea, he estado por ahí en cosas especiales de la trova y se vende mucho, mucho. La gente le gusta mucho. Bueno, yo quisiera hablar un poco de lo de Cosiaca, porque pues todos nos quedamos con que hablaban alguien de Cosiaca y uno tenía una cantidad de mitos flotando. Cada antioqueño tenía una versión de su De su Cosiaca. Cosiaca. Tenías como entre pecho y espalda ese personaje flotando ahí en la cultura antioqueña. Sí, hombre, Corsiaca era una vaina ahí medio mitológica, aunque existió, pero es un personaje del que, al menos cuando yo estaba pequeño, se hablaba mucho, pero se sabía poco. Y se le atribuían todos los chistes, cualquier chiste bueno, malo, cualquier anécdota chistosa, se le atribuía a él. Y de hecho se decía que andaba con otro man que se llamaba Pedro Rimales, que realmente Pedro Rimales no existió, Cosiaca sí. Cosiaca hay fotos de él cuando murió como en 1913 en un hogar, digamos, para ancianos o habitantes de calle en Envigado. Pero cuando fuimos a, digamos, a hacer la investigación de la historia, descubrimos que de él no había nada. Nada, Y Sergio ningún Valencia, que fue el registro. que escribió la historia conmigo, habló con mucha gente y mucho intelectual y lector y conocedor de la historia. Le decía, a usted el que le diga algo de Cosiaca le está mintiendo. El que le asegure algo. De Cosiaca había- se sabe que murió porque murió Y que vivió, obviamente. pero no se sabe ni siquiera a ciencia Pero no había un cierta. registro Hermano, escrito, no es había que, nada. es hermano. que en el Iconia dicen que él nació en el Iconia, otros dicen que en Jericó, que en Envigado. Mire, cuando nosotros estábamos haciendo la serie, alguien de Sopetrán me llamó, pero ustedes van a grabar en Sopetrán, porque sé cosa que era de Sopetrán. Entonces, no se sabe si tuvo Entonces, ¿cómo hijos. construiste eso? Nuestro Gardel. No, pues lo que hicimos fue, mire, de él hay partecitas regadas en muchos libros, pero no hay un libro concreto sobre él. Pues lo que hicimos fue algo pues que a mí me gusta mucho, que es ficcionar. Ya tenemos un gran personaje que la gente sabe quién es y no tenemos que decirles, mire, sobre todo en Antioquia, en el resto, en gran parte del país no saben quién es, pero en Antioquia sí. Lo que hicimos fue, hombre, vamos a agarrar este personaje que es muy divertido, vamos a darle como las características que sabemos que él tenía, que era muy lenguaraz, muy ágil de palabra, digamos, muy chistoso, en una época en que ser humorista no era comediante. Todo el mundo coincide en que él era muy charro, como decimos aquí, muy chistoso, y como le gustaba beber y comer gratis y cero trabajo, mucha gente le daba el trago y la comida por escucharlo a echar carreta. Entonces, bueno, agarramos ese personaje que es muy divertido, muy andariego, eso nos sirve también para ponerlo a dar vueltas. Él dio muchas vueltas en la serie, estuvo en Medellín, estuvo en una finca cafetera, entonces él se relacionó con una fiesta en un pueblo y lo que hicimos fue tomar este personaje y colgarle a arandelas muy propias de nuestra antioqueñidad. La tapetusa, un alambique, que se encontró con unas brujas, que un espanto, que la patasola, que el sombrerón, que la recolección de café en una finca, una fiesta de pueblo. Colgarle todas esas cosas fue muy divertido detrás de una huaca. O sea, este man detrás de que en esa época los entierros pues eran, Sí, no. eran tema, que llegó la Constante. luz a la ciudad de Medellín. Él, el contacto que tenía con las iglesias, el iglesia donde se la dejaban abierta, él dormía ahí y se metía a los confesionarios y dormía ahí. Y Entonces, sí se bañaba en las fuentes. sí, claro, Sí. claro, sí, 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 de eso sí hay anécdotas ahí de viejas echándole pullas y cantaleta y boleándole escoba porque él se bañaba muy de vez en cuando, pero en sitios públicos. Cuando creas un personaje, César, ¿lo pensás para determinado actor
sería la primera parte de la pregunta, y la segunda parte es, ¿tenés incidencia en la elección? No sé, En el casting. Rigo, veo que sea Cosiaca podría ser O sea, vos pero puedes opinar y yo puedo opinar. cuando estás de construyendo todo. el personaje, ¿te lo imaginas? Que sea este Le actor. pones una figura. Por ejemplo, el de estética, Vargas Viene en digámoslo las así. Hermanitas Calle, yo no concibo uno que no sea ese, como Él- televidente. Él era el tío Lizardo. Ajá. Yo lo que hice fue proponerlo a él para el casting, pero el casting se lo tiene que ganar él. Claro. O sea, porque la serie no es mía. O sea, Sí, pero la el proceso- serie es de quien pone la plata. Yo puedo recomendar. Y en yo el proceso puedo- creativo estás en tu computador y decís, no, es que yo me sueño es que sea este. No sé, Exactamente. O se lo estoy imagina, preguntándote. pues, no sé. Entonces Brian yo, De Palma, Sí. que ayudó a hacer el libreto de Caracortán, siempre se imaginó al Pacino. sí. En tu caso pasan esas cosas. Sí, pero en televisión es más difícil porque esa es una película, Al Pacino. En televisión, yo que me gano con escribirle un personaje a tal actor sin saber si él va a tener tiempo, si puede, en los Si tiempos en quiere. que van a grabar, si quiere, pero pasa de muchas maneras. O sea, que yo pueda imponer un actor, no. O sea, los que imponen y los que mandan son los dueños de los canales, que son los que ponen la plata. Sugieres. Yo puedo sugerir y participar de reuniones de casting y doy mi voz y mi voto, pero imponer no. Y pasa de todas las maneras. A veces escribo Rigo sabiendo que el protagonista va a ser Juan Pablo Rego, que lo sabía, puede pasar. Pero, por ejemplo, en este momento estoy escribiendo otra serie para el canal de RCN y no tengo ni idea de quiénes van a ser los protagonistas. Una serie también que espero que va a tener mucho humor, es como en el universo de las deudas, es un negocio ahí donde todo el mundo tiene deudas dependiendo de su formación económica o sus capacidades culturales o sociales. Entonces, el que le debe a los gota a gota, el que tiene reventadas las tarjetas de crédito, el que le debe a un banco, el que tiene un crédito en dólares, el que le debe a la DIAN, la protagonista le debe la carrera al ICETEX, todas son modalidades de deudas. No sé quiénes van a ser los actores. ¿Puedo sugerir en determinado momento? Sí. Hombre, quiero que este señor dueño de esto sea Víctor Mayarino. Lo puedo hacer. Pero de allá que sea, no. Porque los dueños son otros. Los dueños son los que ponen la plata. ¿Y te pasó que de pronto una sugerencia terminó siendo ese actor? Pues ya por cualquier Ah, otra no, razón, muchas pero- veces, claro. No, muchísimas veces. Y a veces también pasa que uno escribe desde el comienzo sabiendo quién va a ser, porque el actor Eso o iba, porque el canal dice esto es para tal persona. Por ejemplo, con las Hermanitas Calle que me decís que te gustaron tanto, ni idea quiénes iban a ser. Y en determinado momento me dicen en Caracol, hicieron 2 castings sensacionales, Carolina Gaitán y Yuri Vargas, listo. O sea, yo no tengo, pues claro que no lo voy a hacer tampoco, pero yo no tengo la potestad, por ejemplo, de decir, no me gusta, no. Claro, me gusta, pues ponga la plata, pues huevón. Eso vale mucha plata, eso vale mucha plata. Yo tengo una anécdota con él y me van a excusar la infidencia. En el año Pero 80 y... déjame decir Sí, claro. una última cosa. Por ejemplo, Cosiaca se escribió en la pandemia y todo el tiempo se escribió para Santiago Alarcón. Santiago Alarcón es el de Como Germán de Salman. protagonista. Él iba a ser Cosiaca porque realmente a él fue al que se le ocurrió. Él fue el que me dijo, a mí una vez, pucheros, hay que hacer Cosiaca. ¿Por qué no han hecho Cosiaca? Y a mí eso me hizo clic, ¿verdad? ¿Por qué no han hecho Cosiaca? Y llamé a varios amigos, al director y todo el mundo dijo, hagamos Cosiaca. Cuando fuimos a hacer Cosiaca, porque Cosiaca había que conseguir un billete muy interesante para poder hacerlo, mucha plata, Santiago no podía porque estaba en una serie de Netflix que se Mi llama primera vez. Esa, Maravilloso. la primera vez. Entonces, Santiago no podía estar todo el rodaje. Estuvo ahí un par de capítulos como un personaje que llamaba Cacho Negro. Y entonces ya empezó como, pucha, entonces ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? Y ahí empezamos a opinar, que qué tal. Y bueno, y finalmente fue Jonales que lo hizo muy bien. Santiago Alarcón es muy allegado a esta casa. Ah, no, A esta pero casa de la tertulia Ah, no, ese sí verdolaga. es enfermo. Le mandamos un saludo a Santi. de Lo una vez. tenemos invitado, pero ha estado en nuestro programa de forma virtual y lo apreciamos mucho. Y cuando actorazo, salió Cosiaca y actorazo. toda la promoción, yo le pregunté y le dije, ¿por qué no sos Cosiaca? Y me dijo, hermano, lo que me ha dolido, pero se me cruzó la agenda, así me dijo. No, y actorazo. Uy, No, es un tipo brillante. Santiago es muy buen actor. Antes de contar la anécdota final, ¿te gusta lo que ves hoy de humor antioqueño?
estos... ¿Pero ya qué de- es humor antioqueño? Pues lo que Pablo? ves ahora de humoristas antioqueños de Eso. stand-up comedy, lo de Loquillo de Perros freestyle, Eso. Perros Criollos. Sí, porque, ¿Te gusta? porque la gente le dice, es que el humor paisa. ¿O qué opinión tenés más que si te gusta? Pero ¿cuál humor paisa? O sea, lo que hay es muchos humoristas paisas Sí. y muy variados, pero no se puede decir ¿qué es el humor paisa? Lo que hace el Águila Descalza no se parece a lo que hacía No, Montecristo, pero- ni Montecristo se parece a Vargasville. Pero había unos juglares, Montecristo, Vargasville, Águila Descalza. Sí, pero todos haciendo un tipo de humor muy distinto. Muy distinto, exacto. Muy diferente entre sí. Por ejemplo, ni Montecristo ni el Águila Descalza se nutrían de la actualidad, que es lo que hacíamos en el manicomio de Vargasville. Montecristo no hacía el teatro que hace el Águila Descalza, se formaron en teatro. Montecristo hacía personajes, que Montecrispucho, que Montecristeso, era un humor de personajes y de un humor que en esa época estaba muy aceptado, que era el doble sentido, entonces la burla un poquito a las diferencias sociales, a las diferencias sexuales, ya eso hoy en día no. Esos tres que estamos diciendo hacen un humor muy distinto a los que acabas de mencionar, a los de monólogos y propina. Monólogos y propina no se parecen para nada a lo que hace Loquillo. Loquillo no se parece para nada a lo que hace Suso. Suso no se parece para nada a lo que hace Luz Amparo Álvarez. Lo que hace Luz Amparo Álvarez no se parece a lo que hacían los Marinillos. Y todos son humoristas paisas. O sea, entonces no, esa vaina de que humor paisa, pero ¿cuál es el humor paisa? Tenemos un montón de humoristas, tenemos la suerte de eso. Lo que sí tenemos es que es una región que se ríe, que le gusta reírse, que hace burlas de sí mismo, pero también De otro. de los otros. Y a todo hermano le buscamos como El el chiste. toque de chiste y también está bien y es terapéutico porque a veces los colombianos asistimos a unas realidades duras, a veces nuestras noticias son agobiantes y nos toca reírnos, pero tenemos un montón, o sea, somos una región muy dada para los humoristas, para los comediantes. ¿Te gustan los consumir, los Claro, escuchar, los no, y ves? todos son, pues, todos son íntimos amigos míos, afortunadamente. Y te ven como un referente, supongo. Algunos, pero básicamente somos muy amigos, muy amigos todos. Y como te digo, todos muy diferentes y unos con una fortaleza en la radio, otros en la televisión. Ahora un tipo como Loquillo es un tipo absolutamente internacional, Multifacético, además. multifacético. O sea, no conozco a nadie que sepa hacer tantas cosas como este man. Pero, y en la trova, por ejemplo, muy evolucionado. O sea, yo digamos que en la trova, en mi época, ahora estás hablando de los 70, que quienes, en esa época, por decir algo, gateaban. Después aprendieron a caminar. Después en mi época corríamos. Ahora los de ahora vuelan. ¿Entendés? Pero todo es como un proceso. La evolución propia de... Una evolución y un tipo ahora como Loquillo o Juan Pablo JP. Martínez o sí, JP. Son unos, o sea, son más que trovadores, son unos improvisadores para el mundo, son muy internacionales y saben ¿Cómo se llama el que está en Masterchef? Pichingo. Pichingo. Muy También es bueno. como de la nueva ola, ¿no? Y también es un tipo lleno de cualidades que vos no lo podés enmarcar de que es trovador, no, es un man muy integral, ese man te canta, te toca instrumentos, te trova, te actúa, te hace improvisa. radio, te hace televisión, Sí. no animales. Vos deberías ir a Masterchef, hombre. Sí, hombre. Vaya- ¿Sabes cocinar? ¿Te gusta? Uy, dígale a mi mujer, a ver. Los hijos míos y mi mujer me gozan porque cuando yo estoy haciendo huevos, para mí, me da hasta pena, pero la Ah, verdad. se está riendo ella detrás de cámaras, la esposa Hermano, de para César. mí, el tomate lo parto con la boca. El tomate lo partís con la boca. No jodas. Y para la paila. No, yo. Se muere Raúl se te vea eso. No, pues eso no lo va a hacer en Lo televisión. echan, lo echan a los 2 días, hermano. No, no pasa el casting. No, yo en Masterchef. Para ir terminando, yo te voy a hacer una reflexión de algo que yo siento y lo hablaba con Juan David la otra vez. De pronto también ya es que le pesan a uno los años y además que somos contemporáneos. ¿No sentís, vos que sos un especialista en la antioqueñidad, en las raíces culturales nuestras, sociales como tal, que estamos perdiendo ciertas bases de nuestra antioqueñidad en estos últimos tiempos? Ciertas identidades. Ciertas identidades que se están perdiendo, que nos dejaron a nosotros, nuestros abuelos, padres, tíos, a nosotros. Nosotros alcanzamos a nuestros hijos, pero ya el siguiente salto ha perdido un poco de las bases antioqueñas. Hermano, pero lo que pasa es que nosotros nos miramos el ombligo. Pero yo creo que en todas las regiones podrían decir lo mismo y en todos los países. Es que el mundo es otro, hermano, y ahora esta vaina. No, pero habla de lo que, Con de la lo que re- vos sos tu nicho, de lo que es tu nicho, que es esto, que es Antioquia, y de lo que conoces, todo lo que has investigado, todas las costumbres que conoces. Pero es que
en todas las épocas se dijo eso. Mira, y tengo que referirme principalmente a la trova. La trova nació campesina. Los primeros grandes trovadores eran provenientes del campo, muchos, y de pueblos, la mayoría, en los 70. En los años 80, la trova se volvió citadina y pasó eso que vos decías, hombre, pero es que esto es otra vaina, esto ya no tiene el sabor de campo que tenía, ya estos manes hablan de otra cosa. Y era verdad, la trova dejó de ser, digamos, muy bucólica y dejó de desarrollarse en ámbitos campestres y esas eran sus temáticas y se volvió ciudadana y se volvió contestataria, entonces los trovadores hacían crítica social, pero siempre es así, siempre es así. Entonces, hermano, por ejemplo, yo me pongo a ver ahora los trovadores que hay, no tienen que ver nada con los trovadores que había cuando yo empecé, son muy distintos. Pero yo no me quedo como en la vaina de que se perdió lo de antes o de todo tiempo pasado fue mejor. No, yo creo que los manes de ahora son mejores que nosotros y son más evolucionados y tiene que ser así. Y sobre todo, son manes muy integrales, hermano. Es que yo lo que hacía era, yo me paraba en un escenario y echaba unos versitos y ya. Pero estos manes de ahora son músicos, son humoristas. Hay una profesionalización entonces. Pero hermano, y son integrales y fuera de eso ya con la las aparición herramientas que también de tienen. las redes y las plataformas, son internacionales. Entonces no es que sean el tirringuistingue. Hermano, usted a loquillo suéltele el ritmo que usted quiera. Y él te saca un verso, una rima. Suéltele una trova. ranchera y le improvisa una ranchera, suéltele un bolero, suéltele un tango. Porque aparte de eso también es músico, yo no soy músico. Y aparte de eso canta bien. Venís de familia de músicos. Sí, mi papá y mis tíos son guitarristas y serenateros, pero yo no, yo nunca le pegué a la música. Entonces, hermano, Solman es muy, con respecto a tu pregunta, yo veo muy evolucionado el arte en el que yo me inicié, que fue el de improvisar versos y el de la trova. Hoy en día hay muchos trovadores buenos, muy técnicos, hermano, y son manes que divierten a la gente de muchas maneras, porque te hacen una tanda de trova, pero también te hacen un stand-up comedy, pero también te hacen imitaciones, pero también te cantan canciones originales y las tocan. Hermano, lo que yo hice hasta bailarín, este huevón. O sea, baila como un berraco. Pero teníamos una anécdota con vos. No, Juan, y a todos los oyentes, año 87, ese año me quedé sin estudiar y me puse a trabajar en la programadora de mi papá, de Juan Guillermo Ríos. Multimedia Televisión, que fue la que él creó después de que lo habían vetado y lo habían sacado del noticiero de las 7. Sí. Y yo ahí trabajaba en la programadora en lo que me pusieron a hacer. Cuando veo yo que llega él y no, que llegaron los trovadores y que el campeón de la trova. Y yo, no, bacanísimo. Y nos pusimos a charlar y yo tenía un busito amarillo, lo más de bonito. Pero era carísimo. O sea, No, eso sí no me... Traído de Europa. Era una vaina importada y Y se el- veía y que el- era de marca. Y este parcero de aquí, de mi derecha, con un tiplecito pequeño, me pegó una embelecada a la berraca, hermano. Y terminé dándole el buzo buzo. amarillo y yo me quedé con el tiple. O sea, Y tenés el tiple. No, y el buzo lo tiene la esposa todavía. No, de hicimos un cambiazo, un buzo amarillo, pero el buzo era finísimo. Pues tan fino que todavía está. Todavía vive. Y el tiple, eso era una pecueca de tiple. Y él fue el que propuso Pero el yo era canje. por el orgullo de Claro, tener algo de este man, claro, pues claro. que ya era una figura en ese momento. Y después nos volvimos a ver muchos años después. Nos encontramos en Twitter. Y yo le pregunté, ¿todavía tenés el triple? Yo tengo el buzo. Y este quedó despistado. ¿De qué me está hablando? Y yo ya le recordé. Y él no lo cree, pero es verdad. Mi mujer tiene ese buzo y a veces duerme con él. Porque es cálido. O sea, nosotros vivimos en Bogotá. ¿Y cómo será de fino? Que Que todavía todavía está y está presentable. Está intacto. Veo, qué belleza. Hermano, año 87. ¿Cuánto ha pasado de ahí para acá? No, pero el tiple de puchero sí valdría una plata. 13 años. Pues ahí sí yo le creo que dejaste ir una reliquia. 38 años. 38 años tiene uso. Vamos llegando al final de este maravilloso podcast del día de hoy con César Betancourt Pucheros. Recordarles el libro Puro Verso. Juan, si lo puedes mostrar, Claro que porfa, sí. de nuevo. Lo pueden contactar a él por Twitter Ustedes que son X. futboleros, hombre, espere, yo les busco. Y Hay hay otro, otro. hay otro, sí, hay otro. Hay otro, Ah, bueno, hay otro futbolero. Esto es si lo quiere leer. un soneto octosílabo y se llama futbolero, como fut-bolero, porque es romántico. Dice, sudé el uniforme blanco, fui tu primer defensor, abrí y cerré el marcador y ataqué por cada flanco. No ahorré salto ni tranco para ser tu goleador. Fui extremo, medio, interior y aún así me enviaste al banco. Por ti jugué desde octava con lesión isquiotibial
Y aunque me perdí el mundial, ni el bar ni la barra brava quisieron ver que te amaba desde el pitazo inicial. Oh, espere, yo anoto porque la tengo que mandar No, ahorita. anote, no, compre el libro. Entonces, no vea, papá, vea, puro verso. Muy bonito este libro. ¿Para qué? Está Sí, bien bonito. Quedó bien sí, jalado sí, el libro, hay ya que llegó. felicitarlo por eso. Agradecerle, César, agradecerle de verdad por esta charla y a todos los que estamos con un símbolo para mí de la antioqueñidad y para mí el mejor trovador que ha parido este departamento, esta tierra. No sé, Juan, para despedir, yo tengo un regalito que le tengo que pedir especial, de esos típicos de emisora Sí, sí. cuando entrevistan a un personaje, pero es que yo no me quiero quedar con esa gana de disfrutar de él, que ahorita le pido ese regalo, Juan. No, de mi parte a César agradecerle por el tiempo, por el espacio, por todas las horas maestras que nos ha regalado para entretenernos, las hermanitas Calle, Ringo, la selección, agradecerle obviamente por venir acá, por compartir su historia, por ser motivación, ejemplo para mucha gente y nada, un gusto la verdad haberte conocido en persona, saber que pudiste desarrollar un talento tan impresionante a una edad tan temprana creo que también es inspiracional para muchos. Y un placer. Nos faltó de pronto hablar un poquitico más de Nacional, pero también seguramente habrán más capítulos por aquí para hablar. Juan David, muy querido hermano. Gracias, un placer también. No, muchas gracias por estar acá. Sos Antioquia totalmente. Y yo te voy a pedir el favor que despidas vos el programa. Voy a copiar de cómo hacía mi papá cuando invitaba a los artistas al noticiero y despedirlo con el talento que nos regales con una trova a la tertulia verdolaga. ¿Ah? Piénsela ahí. La tertulia verdolaga ha sido toda una fiesta. Yo les hago cualquier trova, pero usted me la contesta. Ay. Ahí sí lo dejo embalado. Ahí sí me embalo. Muchas gracias, de verdad. Ha sido maravilloso compartir con vos. Felicitaciones. Sos Gracias. un crack. No, Sos un gracias. crack, sos un berraco y hay que seguir el ejemplo del talento de las letras y de la inteligencia de César Betancur Pucheros. Hombre, qué queridura, muchachos, hombre. Muy amables. Buen rato. Botamos carretas chéveres de fútbol, de todo, de trovas, de escritura, de telenovelas. Estuvo muy bien. Muchas gracias. Nos Hicieron vemos. Hicieron la tarea, chicos. No, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio de La Tertulia, el podcast, acá desde los estudios de Pixel, con un nuevo invitado muy amables y muchas gracias.